Hola a todos, hoy vamos a ver cómo trabajar con variables en FreeCAD. Y es que ya si habéis entrado directamente en este vídeo, pues bueno, pues tenemos aquí una resistencia de 0,8,05 que ya la modelamos, tal como podéis ver en pantalla, y os saldrá ese vídeo, bueno, también por pantalla. Deciros de que en ese vídeo la forma que modelamos esta resistencia, la 0,805, bueno, pues fue en base o utilizando las medidas directamente del fabricante, el datasheet, y lo que hicimos simplemente pues identificando las partes del cuerpo del componente y simplemente usando esas medidas para al final pues llegar a este resultado final. Ahora, ¿qué pasa? Que bien, cuando hablamos de componentes, en este caso, por ejemplo, componente electrónico con esta resistencia 0,805, pues puede haber también otro tipo de resistencia de otro tipo de tamaño, encapsulado, como el 1206 o 2512, que presentan la misma forma de lo que sería la resistencia. Lo único que cambiaría sería el tamaño en sí de la parte que compone el componente en sí. Por lo tanto, ahora si yo quisiese hacer una resistencia, digamos, mayor de 1206, de encapsulado 1206, pues sería un poco engorroso. Mientras que si utilizo, pues lo que vamos a ver en este vídeo, variables, utilizando esta opción que tenemos aquí, que lo vamos a ver ahora en un minutito durante el vídeo, pues será muy fácil cambiar tamaño del componente a posteriori. Así que para empezar lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Este ya lo podemos cerrar, los documentos, y vamos a crear un nuevo documento. Y como siempre en FreeCAD lo primero que hacemos es pues crear el primer cuerpo. También recordar, ya lo vimos en el anterior vídeo, de que lo primero que tenemos que hacer es los componentes, en este caso al modelar un dispositivo, en este caso una pieza, en nuestro caso una resistencia, pues tenemos que identificar los cuerpos que tiene esa pieza o este componente. En nuestro caso, nuestra resistencia se compone de tres cuerpos. Está el cuerpo de los pads, el cuerpo interno de la resistencia y el cuerpo externo de la resistencia, donde pondremos pues, el texto del valor o del encapsulado de la resistencia, del tamaño, ¿no? Y bien, y como he dicho anteriormente, lo que vamos a hacer, en vez de utilizar las medidas directamente de las hojas características de la resistencia así, del encapsulado, lo que vamos a hacer es crear o utilizar variables. Y para ello, pues simplemente nos venimos aquí, le damos y vamos a crear las variables. Y en esa ventana, pues vamos a definir tantas variables como pues medida nuestro componente tenga definido en la hoja de características. Por lo tanto, en el tema de nombre, por ejemplo, para la altura, vamos a decir device height, y también podemos ponerle una base. Y bueno, aquí serían los tipos, que sería la longitud o cualquiera que queramos poner. En nuestro caso vamos a utilizar longitud. Y aquí sería el valor pues, de la altura. En nuestro caso, pues bueno, vamos a empezar con la de 0,805 también. Y después iremos viendo cómo modificar este tipo de valores para obtener otro tipo de resistencia, otro tipo de encapsulados. Y la altura para el 0,805 será 0,5 milímetros. Y le doy aquí Add Another para agregar otra nueva variable. Aquí también puedo poner, pues bueno, un resumen de lo que sería este tipo de medida. Le damos OK. Y ahora, por ejemplo, bueno, antes de nada decir de que ese componente pues viene definido por la longitud, por la anchura, por la altura y por la longitud de los pads, ¿vale? Eso es lo que voy a recoger en mi set, en mi conjunto de variables. Ahora ponemos device y vamos a definir la longitud, length, tal que así. Longitud, y la longitud será de 2 milímetros. Seguimos, device y ahora width. Sí, la anchura. Y la anchura será 1,25 milímetros. Y ahora vamos a agregar, pues será la longitud de cada pad. En este caso, device, vamos a poner pad T1. Vamos a ponerlo mejor. Pad T1, y para el pad T1, para el 0805, será de 0,3 milímetros. Y para el pad 2, device pad T2, pues será, en este caso para la resistencia del encapsulado 0805, será igual que el T1, 0,3 milímetros.
Y otra variable que voy a añadir aquí, pues será el grosor del pad, que no viene definido en la hoja de características, pero bueno, nosotros le vamos a dar un valor. Device pad width. Le vamos a dar un valor y será pues de 0,02 milímetros. Y con todas estas medidas o variables que tenemos definidas aquí, pues vamos ahora a definir o a modelar este componente, esta resistencia de 0,805. Y ahora pues simplemente vamos a empezar con el pad. ¿Vale? Esto ya vamos a seguir los mismos pasos que hicimos en el anterior vídeo, que bueno, os he dado por pantalla, y simplemente lo que en vez de utilizar las medidas directamente de la hoja de características del componente, vamos a utilizar las medidas de las variables directamente definidas aquí. Bien, una vez que tenemos el cuerpo, que en este caso será para el pad, pues vamos a definir un sketch y vamos a utilizar en este caso el plano IZ. Voy a ir un pelín más ligero porque eso ya lo vimos en el anterior vídeo, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Y ahora, pues bueno, voy a definir un rectángulo, tal que así, que definirá, pues, mi pad. Ya simplemente, pues ya sabemos de que este rectángulo ahora mismo pues tiene 4 grados de libertad, ¿vale? Podemos mover el rectángulo como queramos. Y lo que intentamos hacer en FreeCAD es simplemente restringir los grados de libertad de nuestra figura para que de esa manera esté totalmente acotada. Entonces vamos a identificar pues las longitudes. Por ejemplo, sabemos que de aquí hasta el centro, bueno, otra cosa también que voy a decir es que voy a modelar simplemente o diseñar la mitad del componente. Y una vez que termine con la mitad del componente, voy a utilizar la herramienta de espejo para copiar esa mitad y completar la figura. Así que desde el centro hasta el final del pad, pues entonces ahora sería la longitud dividido entre 2. Eso lo hemos definido en una variable. Y para ello, una vez que tenemos aquí para insertar la longitud de este tipo de cota, pues lo que vamos a hacer para utilizar las variables es utilizar en nuestro teclado la tecla igual. Y cuando utilizamos la tecla igual, pues automáticamente nos sale esta ventana de aquí donde podemos utilizar las variables. Una cosa importante es que, bueno, vamos a cerrarlo de momento porque os lo voy a enseñar. Una cosa importante es que en nuestras variables que tenemos aquí le hemos dado el nombre de var set o el nombre por defecto que tenía las variables. Podríamos haber usado otro tipo de nombre, ¿vale? Pero vamos a usar por defecto que nos vale. Y para invocarlo, pues lo voy a enseñar ahora cómo será. Entonces déjame que repita nuevamente esto. Vamos a definir esto, le damos a igual o al puntito que tenemos aquí. ¿Vale? Y ahora, para utilizar las variables, pues utilizamos aquí el nombre de la variable, varSet, que ya nos reconoce el sistema, punto, y ahora seleccionamos pues, aquella variable que queremos usar. En este caso será la longitud, será device length dividido entre 2. Tal que así, le damos OK, OK, y aquí lo tendremos, ¿vale? Sería 1 milímetro, perfecto. Y ahora vamos a definir el segundo punto. Le damos a igual y en este caso sería var, sería la longitud del dispositivo dividido entre 2 menos la longitud del pad. En este caso estamos haciendo, pues bueno, estamos haciendo el pad de arriba menos el pad de arriba, que será en este caso menos device o varset T1, device pad T1. Le damos OK nuevamente y perfecto. Y ya lo tendríamos aquí. Y ahora por último, ahora tenemos que identificar pues la altura. Nuevamente utilizamos nuestras variables y será la altura device height dividido entre 2. Y igual para este punto de aquí. Y ya podemos ver de que se nos está poniendo la figura de color verde. Significa de que nuestra figura está totalmente restringida. Entre 2. La altura entre 2. Damos OK, OK y aquí lo tendríamos. ¿Vale? Vamos a organizar esto de mejor manera.
Darle al zoom y nos venimos para acá. Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Simplemente estamos, bueno, organizando esto un pelín mejorcito para que se vea mejor. Y de esta manera, pues ya podemos ver de que nuestra figura está totalmente en verde. Aquí pone fully constrained, significa que está totalmente restringida, que no tiene ningún grado de libertad. Y hemos terminado con la parte del pad de arriba, el T1. Y una vez que hemos terminado, le damos a cerrar, quitamos el zoom y ahora pues simplemente le vamos a dar volumen. Y para ello nos vamos aquí al pad y le vamos a decir que sea simétrico en el plano. Y esto sería la anchura. Entonces, en la longitud, seleccionamos tecla igual y vamos a utilizar nuestra variable. Varset, en este caso sería device width. Tal como tenemos de esta manera. Y como está simétrico al plano, le damos OK. Está simétrico al plano, pues estaría aquí el centro, ¿vale? Y para ver de que las medidas son correctas, pues aquí tendría que haber 0,5, lo pulsamos y aparece aquí. Aquí tendría que ver 0,3, bueno, en la parte de arriba, 0,3 y por último, aquí en la anchura, 1,25. Pero si nos fijamos en nuestro componente, en nuestro dispositivo, nuestra resistencia, la forma del pad por esta cara tiene forma de C. ¿Vale? Y eso es lo que voy a hacer ahora utilizando la herramienta de Pocket con otra figura. Entonces voy a trabajar en este plano. Vengo aquí, lo selecciono y digo nuevo sketch. Vamos a quitar el zoom, tal que así. Y vamos a crear un nuevo dibujo, un nuevo rectángulo, que es el que hará que perfore o elimine la parte del pad para crear ese tipo de C. Entonces ahora tenemos que identificar nuevamente lo que son este rectángulo y lo que hacemos de aquí hacia aquí, pues tendríamos, le damos igual, será varset, la longitud del dispositivo entre 2 menos varset nuevamente menos la anchura del pad. Recordad de que esta anchura del pad no viene recogida en la hoja de características. Nosotros le hemos dado un valor, bueno, arbitrario de 0,02 milímetros. Así que será, le damos OK y ya lo tenemos. ¿Vale? Y ahora también tenemos que definir pues lo mismo de arriba. Le damos igual, varset, en este caso será la altura dividido entre 2 menos la anchura del pad. Tal que así, ¿vale? Y de esta manera, pues tenemos de aquí, desde aquí hacia aquí arriba, hacia el límite del pad, toda esta parte de aquí tenemos 0,2. Bien, vamos a definir este también, este puntito. Damos a igual y será varset. Y va, en este caso sería la longitud entre 2 menos varset menos, como estamos trabajando en la parte de arriba, estamos trabajando con el pad, la longitud del pad T2, ¿vale? La variable T2. Le damos OK y perfecto, y lo tenemos. Deciros también de, por ejemplo, si tenéis que os habéis equivocado en introducir las medidas y tal, cómo podéis configurar o reconfigurar la fórmula. Pues simplemente, por ejemplo, le damos a esta medida, doble clic, y aquí en el circulito azul pulsamos y automáticamente pues nos sale las variables que hemos usado y cómo las hemos usado, ¿vale? Simplemente para deciros de que podéis reconfigurarlo de la manera que queráis. Y bien, y una vez que tenemos esto, nuestro dispositivo todavía tiene un grado de libertad, que sería este de aquí. Y lo que nos interesa, pues bueno, pues que llegue hasta el final. Porque esta parte de aquí, la de aquí abajito, pues estará identificada con el pad T1. Y eso lo vamos a hacer aparte, ¿vale? Así que para identificar esa parte, pues bueno, es tan fácil como seleccionar ese puntito y lo vamos a identificar con la altura. Le damos a igual, utilizamos el varset nuevamente, la altura del dispositivo entre 2. Y en este caso será entre 2, ¿vale? Porque queremos que cubra todo ese área. Le damos OK
Y ahora sí, nuestra figura está totalmente en verde, significa que está totalmente restringida, no tiene grado de libertad. Y ahora ya hemos terminado. Le damos a Close y aquí la tendríamos en esta cara. Ya lo que vamos a hacer es, utilizando la herramienta de Pocket, tal que así, decimos que sea Through Hole, ¿vale? Que sea totalmente la figura. Y ahora podemos ver de que ya tenemos la parte de arriba y el lateral del pad, tal que así, ¿vale? Más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el pad de abajo, el T1. Y para ello, pues simplemente pues vamos a definir o crear un nuevo sketch. Y ahora pues definimos en qué plano pues queremos crear ese sketch. Podemos definirlo en esa cara, que será lo más fácil, así que le damos aquí y decimos OK. Bueno, en este caso será, tenemos que clicar aquí y decir OK. Bueno, pero de momento vamos a hacerlo mejor. Seleccionamos la cara, le damos al sketch y ya lo tenemos. Más fácil, ¿vale? Y ya lo tenemos. Ya lo que queremos crear será la parte de aquí que corresponda al pad, a la longitud del pad T1. Y para ello, pues bueno, vamos a utilizar otro rectángulo, tal que así, y ahora vamos a identificar, vamos a restringir el rectángulo mediante sus coordenadas o sus medidas. Así que vamos a primero hacer la longitud de donde estaría. Pues le damos a igual, var set, y esa será la altura dividido entre 2. Perfecto. Y ya lo tendríamos aquí. Ahí, en el rear. Ya lo tendríamos ahí. Ahora vamos a identificar este puntito o esta lista, que será igual a la altura dividido entre 2 menos la anchura del propio pad, ¿vale? Y esa anchura del propio pad no viene definida en ningún lado, simplemente nosotros pues, le hemos dado 0,02, simplemente para decirlo. Y aquí lo tenemos. Y ahora, pues simplemente tenemos que decir la longitud del pad. Y que nos venimos de aquí, bueno, mejor dicho, de aquí al centro. Y eso vendrá dado mediante lo siguiente. Nuestra variable será device width dividido entre 2. Perfecto, y lo hacemos lo mismo para esta de aquí, para totalmente restringir nuestra figura. Entre 2. ¿Ok? Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Este sería el pad T1. Una vez que lo tenemos, nuestra figura totalmente restringida, cerramos y ahora simplemente le damos volumen utilizando la herramienta de pad. Como podéis ver, ahí tenemos la herramienta de pad y ahora que utilizamos pues la variable varSet y utilizamos el valor del pad T1. Tal que así. Y ahora sí podemos ver perfectamente que nuestro pad ya tiene la forma de C. Con la mejora, o digamos que T1, la medida de T1, si la longitud del pad T2, que será esta de aquí arriba, y la T1, pues lo hemos modelado de forma diferente o con dos variables, por si tenemos que cambiarlo en un futuro para generar otro tipo de modelo, otro tipo de encapsulado de la resistencia, pues que sea totalmente fiable, ¿vale? Si tenemos, y ahora si queremos verlo, las medidas, pues simplemente pulsamos aquí y podemos ver que sea 0,28 más 0,02, sea 0,3. Y aquí sería, bueno, aquí sería 0,3 y le tendríamos que quitar el 0,02 que sería de
del grosor, ¿vale? Eso se nos ha pasado, así que le damos doble clic aquí, le damos al botoncito azul y a esto le tenemos que restar, evidentemente, el grosor del pad width. Y ahora sí debería estar parejo. Esto sería, si lo pulsamos, le damos OK. Esta lista sería 0,28, 0,28, esta sí sería 0,3 y la de afuera sí sería 0,3, ¿vale? Ahora sí lo tenemos perfectamente identificado y definido. Ahora lo que vamos a hacer, antes de terminar con el pad, podemos ver que nuestra figura, en nuestro datasheet, en nuestra hoja de características, en la parte de arriba, en el T2, podemos ver que hay una especie de orificio aquí y aquí. Ese orificio tampoco están dadas pues sus medidas, sus dimensiones. Así que lo vamos a intentar identificar o darle valores acorde a, digamos, que sea lo más parecido posible a la figura que se representa en la hoja de características. Y para ello identificamos el área o la cara donde queremos trabajar, en nuestro caso en este área de aquí, en este plano, en la cara T2. Creamos un nuevo sketch, quitamos el zoom y ahora pues simplemente vamos a utilizar la herramienta nuevamente rectangular para definir esos dos orificios, uno hacia aquí y otro por aquí. Y ahora vamos a identificar pues las posiciones de esos orificios. Lo primero que vamos a hacer primero es identificar los límites. Por lo tanto, sería de aquí hacia aquí, que en nuestro caso sería, usamos las variables que hemos definido anteriormente, la longitud menos la longitud del pad T2. Bueno, espérate, claro, la longitud partido por 2, ¿vale? Pues estamos haciendo la mitad de la figura. Ahora sí. Bien, y el otro límite que tenemos que identificar pues es el de altura. El de aquí. Y en este caso será la longitud partido por 2. Bueno, esta no es la longitud, mentira, este sería el width. Que me he equivocado. Bar set. Ahora sí, lo tenemos. ¿Vale? Hemos definido los límites para identificar dónde está este punto de aquí y vamos a hacer lo mismo pues, con este puntito de aquí. Partido por 2, perfecto, y la dirección. Utilizamos las variables, la longitud partido por 2 menos el pad de 2. Perfecto, y ahora ya lo tenemos identificado ese punto de aquí. Lo siguiente que tenemos que identificar, digamos, será la anchura del orificio. Repito, la anchura del orificio como la longitud de este orificio no están definidos en la hoja de características del componente. Por lo tanto, para que haya proporcionalidad a la hora de cambiar, cuando cambiemos nuestras variables, pues lo que vamos a hacer es utilizar como referencia esas variables que hemos definido. Así que la manera de hacerlo, por ejemplo, podrá ser de esta manera. Por ejemplo, vamos a identificar dónde está ese punto y este punto vamos a decir que está, usamos las variables en la longitud partido por 2 y vamos a empezar desde 0, desde aquí, menos el grosor del pad de 2. Y a partir de aquí lo que vamos a ir sumando. Es decir, por ejemplo, si dividimos la anchura en 3, o lo que significa la anchura en 3 partes, significa de que podemos utilizar el bar set pad de 2 dividido entre 3. Vamos a ver cómo queda. ¿Vale? Y parece ser, pues bueno, pues que queda bien. Si por ejemplo lo dividimos en 2 partes, queda muy ancho, ¿vale? Y eso pues no corresponde a la realidad. Yo creo que un tercio
en 3 partes es donde queda bien. Perfecto, lo tenemos aquí. Ya lo siguiente que tenemos que definir pues simplemente es la altura. Entonces venimos de aquí hacia aquí. O mejor todavía, vamos a definirlo desde aquí hasta el centro. Bueno, no este, será este de aquí. Desde ahí hasta el centro. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestras variables y será en este caso el grosor dividido entre 2 y vamos a empezar, dividido entre 2, empezaríamos aquí desde 0 y a partir de ahora lo que vamos a hacer es empezar a sumar, ¿vale? Y por ejemplo, ¿vale? Para comprobar de que empezamos de 0, vamos a darle, perfecto, empezamos desde 0 y ahora vamos a ir sumándole para que haya proporcionalidad después. Por ejemplo, entre 5 y a ver cómo queda. Bueno, en este caso sería restando, no sumando. ¿Vale? Entre 5 parece que queda bien. Vamos a poner, por ejemplo, entre 10. Entre 10 sería muy pequeño. Y entre 2... Bueno, entre 2, claro, sería 0. Quedaría... Yo creo que entre 3, a ver cómo queda. Entre 3 quedaría muy grande el orificio. Y yo creo que entre 5 y 4 está la historia. Entre 5 pues quedaría más realista. ¿Vale? Tanto lo que voy a hacer, le doy a OK y perfecto. Yo creo que de esta manera quedaría bien. Ya lo que vamos a hacer simplemente, para el de aquí arriba, pues vamos a decir que sean iguales. Este de aquí sea igual que este de aquí. Y finalmente esta parte de aquí pues sea igual que aquí. Vale, tenemos uno que es redundante. Bueno, lo que vamos a hacer es quitar la igualdad. Vamos a quitar la igualdad y lo que vamos a hacer es definirlo también perfectamente, como hemos hecho con este, para que así cuando hagamos la proporcionalidad, pues no haya ningún tipo de problemas. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta fórmula y vamos a repetir los pasos que hemos hecho con el anterior, ¿vale? Para que así cuando cambiemos los tamaños de nuestras variables, los números de nuestras variables, pues haya proporcionalidad y no haya ningún tipo de problemas. Le damos OK y finalmente nos falta este de aquí, que es el que tenemos que copiar. Perfecto. Nos venimos aquí, le ponemos la fórmula y en teoría nuestra figura pues ya está totalmente restringida sin ningún tipo de grado de libertad. Una vez que lo tenemos, cerramos y ahora con la opción o herramienta de Pocket le damos aquí, decimos que vamos a utilizar nuestra variable, en este caso será el grosor del pad, tal que así. Y ahora sí podemos ver de que nuestro pad pues ya está cogiendo forma y ya se parece más pues al de la figura representada en la hoja de características. Bien. Antes de terminar, bueno, le damos OK. Y antes de terminar vamos a renombrar esta parte del cuerpo que le vamos a poner nombre de pad. ¿Vale? Bien. Y como podéis ver, hemos realizado este pad simplemente siguiendo pues, las variables que hemos definido al principio y que definen la figura, en nuestro caso la resistencia de 0,805 desde la hoja de características. Ahora vamos a ir completando y vamos a hacer la parte interna de la resistencia. Y para ello, pues bueno, pues simplemente vamos a definir un nuevo cuerpo y vamos a agregar, utilizar un nuevo sketch. ¿Y en qué plano vamos a utilizarlo? Pues vamos a ver. Estamos en la figura, podemos utilizar el plano este que tenemos aquí, el XZ, desde el centro. ¿Vale? Lo vamos a hacer, en este caso vamos a trabajar desde el centro para cuando utilicemos o cambiemos la figura, la proporcionalidad pues funcione bien, ¿vale? Se haga bien. Entonces vamos a utilizar el plano, este de aquí, XZ.
este de aquí. Le damos OK. Vamos a ampliar, quitamos el zoom, ¿vale? Y nuestro plano o nuestra figura pues estaría en el centro. Estaría de aquí hacia allí, ¿vale? De esta forma. Utilizamos el rectángulo nuevamente y ya simplemente pues definimos pues la forma para delimitar nuestra figura. Y en este caso, como estamos trabajando en el centro, lo que voy a utilizar es el simétrico. Si le doy a este puntito, voy a decir de que... Bueno, espera un momento, lo he hecho mal. Sería desde aquí hasta aquí y al centro. Ahora sí. Eso significa de que ahora, ¿vale?, será más fácil delimitar la figura. Está todo referenciado al centro. Por lo tanto, ahora identifico los puntos. Desde aquí a aquí será... Utilizo nuestras variables que acabamos de definir. Y será el width partido por 2. Lo tenemos. Perfecto. Y ahora el largo de nuestra figura, utilizando nuestras variables, nuevamente, será la altura entre 2 menos el grosor del pad. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Y ahora, como hemos utilizado la parte simétrica, podemos ver que nuestra figura es totalmente restringida. Cerramos, quitamos zoom y aquí lo tenemos. Ahora simplemente para darle volumen, este sería nuestro 0,0. Para darle volumen, utilizamos la herramienta de pad. Y lo que hacemos es utilizar nuestras variables nuevamente. Varset y decimos que es la longitud. Aquí la tenemos, dividida entre 2 menos el grosor del pad. Perfecto. Y aquí ya lo tenemos, ¿vale? Podemos ver de que trabajando con variables, pues bastante sencillo hacer pues nuestra figura. Y ya tenemos la parte del pad, tenemos la parte del cuerpo interna, que antes de terminar vamos a renombrarla. Vamos a poner que esto es internal body, por ejemplo. Y ahora pues nos quedaría la parte externa que estaría aquí. Para ello pues creamos un nuevo cuerpo y vamos a utilizar un nuevo sketch. Y para el plano podemos utilizar el mismo plano que utilizamos antes para el cuerpo interno, que será el XZ. Para que todo esté referenciado en el centro. Damos OK, aquí lo tenemos. Y ahora para trabajar mejor, lo que podemos hacer es quitarnos la parte del cuerpo interno con el ojito, ¿vale? Y así pues trabajamos mejor. No nos hace falta de momento esa información. Y con la herramienta del rectángulo, pues vamos a definir esa parte de ahí, ¿vale? De esta manera, como lo vamos a hacer ahora. Vamos a identificar nuevamente pues su posición. Y en este caso vamos a identificar esta parte de aquí. Que será la altura dividida entre 2 menos el grosor del propio pad. Tal como lo tenemos aquí. Perfecto. Y finalmente, vamos también a definir la parte alta, que en este caso es más fácil, porque será simplemente la parte de la altura dividida entre 2. Tal que así. Bien. Y por último, vamos a identificar ahora la longitud. Y nuevamente, utilizando nuestras variables, en este caso sería la anchura pues dividida entre 2. Tal que así. Y hacemos lo mismo para este de aquí.
Y de esta manera podemos ver ya que nuestra figura está totalmente de color verde y eso significa, y aquí también lo ponemos, también lo pone fully constrained, significa que está totalmente acotada y que sin ningún tipo de grado o sin ningún grado de libertad. Cerramos y aquí tenemos la figura. Y para darle volumen, pues lo mismo. Utilizamos la herramienta de pad y aquí pues vamos a utilizar la variable, que en este caso sería la longitud entre 2 menos la longitud del pad de 2. Le damos OK y aquí ya lo tendríamos. Le damos OK también, lo tenemos listo y ahora activa nuevamente la vista del cuerpo interno. Y de esta manera pues ya tenemos hecho los tres cuerpos, que será el pad, el cuerpo interno y el cuerpo externo de la resistencia. Y antes de terminar pues voy a hacer también, podemos ver de que aquí hay unos tipos de chaflanes en la hoja de características de nuestro componente. Aunque este chaflán pues no está indicado, las medidas no está indicado en la hoja de características, así que lo que vamos a hacer es hacerlo a ojo. Voy a un pelín rápido porque eso ya lo explicamos en el vídeo anterior, así que podéis verlo si queréis verlo con más detalle. Así que selecciono los dos vértices, utilizo la herramienta de chaflán y lo que voy a hacer es utilizar un ángulo 45 y aquí también voy a utilizar pues las variables. Y en este caso será la anchura del pad menos la anchura del pad nuevamente entre 10, por ejemplo. Vale, podemos ver que lo ha hecho, pero aquí no completa. Esto no llega hasta esta lista de aquí. Yo quiero que llegue hasta la lista completa. Así que lo que vamos a hacer es entre 1000, por ejemplo. ¿Vale? Y de esta manera ya sí llega totalmente a la lista. Ya digo, esto está hecho a ojo, porque las medidas no están en la hoja de características. Y bien, una vez que lo tenemos hecho, ahora lo que voy a pasar es a... Tenemos la mitad del componente, entonces utilizando la parte espejo, vamos a completar el componente completo, el dispositivo completo. Y antes de eso, pues le voy a dar nombre a esto también para tenerlo todo organizado. Y esta será la external body, tal que así. Y para completar el componente, pues vamos a empezar con este de aquí, ¿vale? Con el internal body, y para ello tenemos que activarlo. Hay dos maneras de activarla, o doble clic en el cuerpo en sí, o botón derecho y activar Activate Body, ¿vale? Y podemos ver lo que está en negrita. Eso significa de que ese cuerpo puede ser que está activo. Entonces, para utilizar la herramienta de espejo, con el cuerpo activo, utilizamos esta herramienta de aquí, el Mirrored, y ahora decimos en qué plano. Bueno, en este caso será este de aquí, en esta cara. Vamos a utilizar la cara de referencia y vamos a decir que es esa, ¿vale? Perfectamente podemos ver de que no la acaba de crear. Así que decimos OK y vamos a hacer lo mismo ahora con el externo. Lo activamos y utilizamos la herramienta de espejo y decimos que va a ser en esta cara. Y podemos ver de que nos lo crea nuevamente. ¿Vale? Por eso he dicho de que anteriormente, al principio del vídeo, de que iba a hacer la mitad del componente porque la otra mitad es simétrica. Y sería muy fácil, pues, utilizando esta herramienta, completar nuestro dispositivo. Y ahora, pues me queda simplemente el pad. Activo el pad y con la herramienta, pues le voy a decir que será en el plano XZ, en este caso. Voy al plano XZ y lo vemos aquí, aunque me da un error, ¿vale? Si lo doy a OK, no me lo completa y eso es porque tenemos que activar, si le damos doble clic al pad, aquí en Experimental tenemos que darle a True, tenemos que activarlo. Y una vez que tenemos esa opción activada, ahora sí, en el plano XZ, lo tenemos de esa manera, le damos OK y ahora sí nos completa nuestra figura. Y ahora podemos ver perfectamente que nuestro componente pues ya está listo, ya está completo, utilizando las variables definidas al principio. Lo que voy a hacer ahora es darle color. Así que vamos al lío. Por ejemplo, para el pad, selecciono el pad, le doy a materiales y vamos a poner un
tipo de cromado. Ya digo, eso depende de vuestro gusto. Le doy a cromado. Perfecto. Ahora la parte externa la activo. Le doy a materiales y a ver qué tenemos por aquí. Obsidiana, plástico. Bueno. Satinado quizás. Sí, nos vale. Satinado tipo negro. Tirando para negro, así que perfecto. Y para la parte interna, en materiales, pues será tipo de plástico. ¿Vale? Por ejemplo, que tenemos aquí de plástico. Y nos sirve, ¿vale? Más o menos esto pues representaría lo que serían los colores de una resistencia normal. De momento la dimensión está para 0,8, 0,5. Y lo que nos falta ahora, para terminar, bueno, para terminar lo que sea nuestro diseño, es poner el techo aquí. Y para el techo, pues nos vamos aquí a parte de draft y vamos a utilizar esta herramienta de aquí, ¿vale? Shape y ponemos, por ejemplo, 0,805 y elegimos la fuente. La fuente que voy a utilizar será la Arial. Press point, le damos OK y aquí debería aparecer. Evidentemente es muy grande. Lo que vamos a hacer aquí pues modificar el tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, 3 milímetros. Y vamos así, es muy grande. Bueno, vamos a dejarlo de momento así grande y vamos a ir poniéndolo bien. Vamos aquí a placement, en ángulo y vamos a poner 90 grados. Bien, y aquí en justification vamos a decir que sea en el centro. Middle center. Ya aquí lo tenemos. Y ahora sí es cierto de que en el tamaño, pues 0,5 quizás. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta, vamos a ponerlo en grande otra vez nuevamente, 3 milímetros. Una cosa que hay que tener en cuenta de que hemos puesto el texto en el 00, ¿vale? Por lo tanto, si lo seleccionamos y vamos hacia arriba, en placement, en Z, vamos a utilizar nuestras variables, varset, y vamos a utilizar la altura dividido entre 2. Y ahora sí está en la superficie. Y ahora sí es cierto de que si cambiamos el tamaño, por ejemplo a 0,5, pues ya lo podemos ver y aún así todavía es muy grande. Vamos a poner 0,3. No creo, quizás 0,35 es el suyo. Perfecto, 0,35, ¿vale? El problema que tenemos ahora es que como el techo no tiene volumen y está totalmente en la superficie, lo que hace es que la superficie, pues bueno, camufle el techo. Entonces un truquillo que podemos hacer es en la altura, que hemos dicho que será la altura usando nuestras variables definidas partido por 2, lo que hacemos ahora es que le damos un poco más de altura usando la misma medida de altura, por ejemplo, dividido entre 1000. Y ahora sí es cierto de que el techo pues no está totalmente a la superficie y eso hace que cada vez que movamos nuestro componente, pues el techo se vea sin problema, ¿vale? Listo. Pues así es cierto de que acabamos de terminar nuestro componente, nuestra resistencia 0805, utilizando variables, que la tenemos aquí definida, utilizando nuestras variables. Y ahora vamos a ver, pues, por ejemplo, cómo utilizar ese tipo de variables para obtener otro tipo de resistencia, otro tipo de encapsulados, ya sean más grandes o más pequeños. Y por ejemplo, si queremos tener una resistencia de tamaño 1206 que tenga pues, la misma morfología, el mismo aspecto, pues simplemente nos venimos ya aquí, una vez que ya tenemos diseñada una, nos venimos a nuestras variables que tenemos identificadas y vamos cambiando los valores. Por ejemplo, la altura para 1206, la altura sería de 0,55. Vemos que va cambiando acorde. La longitud sería 3 milímetros. Bueno, para 1206 sería 3,2 milímetros en este caso. Va cambiando. Para el pad T1 sería 0,45 milímetros. Para el pad T2 sería 0,4. Y para la anchura
sería 1,6 milímetros. El grosor del pad pues lo vamos a dejar en 0,02 y podemos ver perfectamente que nuestra resistencia pues ha cambiado de manera proporcional y de esta manera pues podemos generar otra resistencia, ¿vale? Otro tipo de encapsulado. Ahora bien, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el texto en sí, ¿vale? Al texto pues nos vendríamos aquí y en string ahora pondríamos 12,06 y quizás, bueno, pues el tamaño pues tendríamos que hacerlo un pelín más grande, ¿vale? Ahora sería, por ejemplo, 1,35, bueno, sería muy grande. Pues esto ya sería a ojo. 0,75 quizás. 0,6. Bueno, 0,6 sería el suyo, ¿vale? Y de esta manera, pues ahora podríamos exportar nuestra resistencia y no tendríamos que empezar de nuevo y hacer una resistencia desde cero, sino que usando el patrón que ya hemos hecho para 0,805 y utilizando nuestra variable que hemos definido para que identifica las dimensiones de nuestro componente, nuestra resistencia, pues podemos crear otro tipo de encapsulados. Y bien, esto es lo que os quería enseñar en el día de hoy en FreeCAD, cómo utilizando la opción de variables, pues es una opción, una herramienta muy poderosa y muy útil a la hora de crear nuestros diseños, porque una vez que terminemos nuestro diseño, podemos cambiar sus medidas simplemente cambiando las variables que definen o delimitan nuestro componente, las medidas de nuestro componente, las dimensiones de nuestro componente en sí, sin tener que empezar desde cero. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de pregunta de, por ejemplo, cómo usarías tú las variables o si las ves útil, pues me lo dejas en el apartado de comentarios y si no te quieres perder vídeos de esa temática, pues síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.